noches. Profesora, buenas noches. El grupo número 3 se hace presente con el tema Impacto de la pandemia del COVID-19 en la población más vulnerable del Perú entre los años 2020 y 2021. Los integrantes son Loaiza Alvarado Diego Anthony, Montes Condori Yarixa, Silva Pérez Ani, Aquino Lin Shirley. Bueno, ¿cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? Bueno, según la hipótesis planteada, es que la pandemia de la COVID-19 impactó significativamente en la población más vulnerable de Perú entre los años ya mencionados, ¿no? 2020 y 2021, debido a las deficientes gestiones del gobierno. Según la falta de atención médica y nutricional en los centros de salud, según los estudios de Aleman, respalda la hipótesis al señalar que la pandemia ha afectado la capacidad de los sistemas de salud para atender a los pacientes con COVID-19 y también a los pacientes que no estaban infectados del virus, ¿no? En ese sentido, se ha reflejado una baja calidad en la atención nutricional y que deja evidencia un impacto negativo en la población de la zona rural, sugiriendo que las gestiones públicas puedan haber sido insuficientes para mantener la calidad de la atención durante el periodo de la pandemia. Ahora, según la falta de equipamientos tecnológicos en las zonas rurales del Perú, según los estudios de Taca y Juárez, también respaldan la hipótesis al destacar las dificultades que enfrentaron las zonas más vulnerables rurales de nuestro Perú durante la pandemia, debido a la falta de equipamientos tecnológicos, a la escasez de Internet, o sea, las limitaciones que se ha dado en ese tiempo. Los chicos han sido afectados en la educación, ¿no? Por no tener acceso a los servicios. También la falta de capacidad en las zonas rurales para acceder a la información crucial y parcial en medida del confinamiento, ¿no? En conclusión, ambos argumentos respaldan la hipótesis al señalar los aspectos críticos en los que la población más vulnerable del Perú ha sido afectada negativamente durante la pandemia. Y se sugiere que las deficiencias en las gestiones del gobierno han contribuido a estos impactos adversos. Doy pase a mi siguiente compañera. Buenas noches, docente. Siguiendo la pregunta de mi compañera, en este argumento hablaré sobre las comunidades rurales sin acceso a los servicios básicos. Para ello mencionaré a dos autores. Primero a Cañaguaray, que en su estudio habla de cómo las comunidades indígenas no cuentan con un agua segura, pues esto se basa en las encuestas de la INAJO, dando así que el 60% entre el pueblo aymara y la Amazonía no cuentan con agua segura. Asimismo, y mencionando al autor Orcotorio, habla en su estudio sobre cómo los establecimientos de salud aún son precarios en estas regiones, mostrando así una desigualdad que existe en el Perú, dando más prioridad a la capital que a las regiones, pues estas regiones no cuentan con estos servicios básicos. Pues un ejemplo último que hubo fue el proyecto inconcluso en la Amazonía, dando así que hubo un 80% de contagiados debido a este proyecto, pues la OMS indicó que se tomara precauciones para evitar la propagación del COVID-19, pero en este grupo, al no contar con este servicio básico, no pudieron evitar el contagio. Asimismo, en otro argumento, habla sobre el efecto negativo de la economía en el sector más vulnerable. Para ello también mencionaría dos autores, Grados, donde habla de datos del INEI, que la cifra de desempleados aumentó de 7.9 a 38.9% entre el año 2020 a 2021. Esto quiere decir que la situación de las personas vulnerables empeoró más, dado el confinamiento social, pues el gobierno no priorizó a esta población y no supo la medida en que les afectaría. Asimismo, mencionaré a Prialé, donde habla sobre el incremento de la pobreza, dado así de 5 a 10%. Esto fue causado por el desempleo, pues muchas empresas quebraron debido al confinamiento social. Asimismo, indican que para que haya una recuperación en la economía, demoraría aproximadamente unos 20 años, ya que debido a todo lo que ha sucedido, ha tenido consecuencias como la inflación y no ha dejado medios para subsistir a esta población vulnerable. Doy pase a mi compañero Diego. Bueno,
Respondiendo a la pregunta, ¿qué relación guarda la conclusión con la hipótesis planteada? Nuestro equipo, nuestra investigación indicó que en la conclusión, cómo la pandemia mostró los diferentes desafíos que tiene por resolver el Perú, ¿no? Como en la atención médica, el acceso a servicios básicos y la falta de equipamiento tecnológico. Cómo esto impactó de forma negativa en la economía, sobre todo en los sectores vulnerables, incluyendo la atención médica en los pacientes con COVID-19, también cómo aumentó el desempleo y esto a su vez incrementó el nivel de pobreza en el Perú. Entonces, es crucial trabajar estos diferentes aspectos de manera integral y tener respuestas efectivas para futuras crisis socioeconómicas y sanitarias. Por otro lado, la pandemia también nos mostró cómo existen deficiencias en el gobierno y que el Perú no está preparado para este tipo de crisis, ¿no? Eh, la falta de medidas dejó una gran parte de la comunidad vulnerable. Entonces, es importante tener una planificación más estable y tener respuestas más eficientes por parte de las autoridades. Doy pase a mi compañera. Respondiendo a la última pregunta, ¿cómo contribuye tu trabajo de investigación? Pues nuestro trabajo de investigación es importante porque destaca cómo la pandemia del COVID-19 resalta los problemas preexistentes en el país, especialmente las poblaciones más vulnerables. Y nuestra investigación se enfoca en la falta de atención médica y nutricional, en en la inaccesible acceso, valga la redundancia, a los servicios básicos en las comunidades rurales, la escasez de equipamiento tecnológico y el aumento de desempleo y, eh, y la pobreza. Esta investigación no solo arroja las desigualdades y deficiencias en la gestión del gobierno, sino que también proporciona datos esenciales para la formulación de políticas públicas y estrategias más efectivas y equitativas para poder enfrentar futuras crisis. Así es que contribuye significativamente al conocimiento académico y a la conciencia social, enfatizando la urgencia de abordar estas cuestiones para poder resaltar, para poder dar respuesta a las futuras emergencias, tanto socioeconómicas como de salud. Muchas gracias.